Hola, nosotros somos de quinto A y nos tocó la Segunda Guerra Mundial. Este tema se divide en varios subtemas, los cuales se los iremos presentando cada uno de los integrantes del equipo. Hola, yo soy Jacqueline y a mí me toca explicarles el tema causas. La primera causa es cuando concluyó la Primera Guerra, la cual ocasionó que Europa quedara dividida en dos grupos, los cuales se enfrentaron. El segundo punto es la caída de la bolsa en 1929 y la Gran Depresión la cual ocasionó la crisis. El tercer punto, la sociedad de las naciones fracasó después de la gran derrota de Estados Unidos contra Europa. El cuarto punto es los estados europeos sentían la gran depresión y la gran presión de la URSS. El sexto punto es la traumática de la Primera Guerra, que fue la que ocasionó que la guerra en Europa se enfrentaran los dos grupos. El séptimo punto fue que frente a la debilidad de los países hubo muchas dramáticas. El último punto es que Estados Unidos dejó en las manos libres en los gobiernos militares. A continuación, otra de mis compañeras les va a explicar el siguiente subtema. Hola, mi nombre es Almendra. A mí me tocó hablar del expansismo militar alemán. En 1936 ocupó la ribera oriental del río Rin y Francia aceptó la ocupación de que no valía la pena entrar a la guerra por Checoslovaquia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Brisa Ríos. Yo les voy a hablar de la guerra y la batalla en Inglaterra y la guerra en África. La batalla de Inglaterra fue en 1941 su primera batalla aérea. La derrota de Francia dejó sola a Inglaterra. Alemania intentó rendir con continuos bombardeos aéreos y sus ciudades resistieron. Al igual que también otra de las consecuencias que tuvo fue a fines de mayo de 1941, donde cesaron los bombardeos alemanes, el gobierno británico a rendirse. La guerra en África. En 1940 la guerra en África se extendió las tropas alemanas, que avanzaron a 100 kilómetros de la ciudad de Alejandría, que fueron derrotadas por Alemania en julio de 1946. Un importante factor de la derrota de las aéreas británicas fue el 13 de mayo de 1943. El ejército alemán fue expulsado de Túnez y marcó definitivo un desarrollo en Italia, Alemania y África. Bueno, mi nombre es Lucero y yo les voy a hablar de la Operación de Barbarroja. La Operación de Barbarroja inició el 22 de julio de 1941. Su objetivo era juntar los países que tenían reservas de petróleo para juntar más países de Germania. Para Hitler se le hacía muy fácil hacer esto, y mandó 4 millones de ejércitos envió 4 millones de soldados, aviones y tanques. Bueno, el siguiente tema es la intervención de Estados Unidos. Esto inició cuando Estados Unidos se sentía aventajados por Japón, y lo que hicieron fue buscar formas en que podían fue cuando convenció a sus aliados de Europa que hicieran lo mismo para que no mandaran petróleo ni metales, y esto afectó mucho la economía de Japón, porque ellos dependían mucho de las importaciones extranjeras. Bueno, yo les voy a explicar otro tema, que es la controversia aliada con Europa. Esto quiere decir que con la integridad de la Unión Soviética a Estados Unidos a la guerra, estableció que las fuerzas cambiaran radicalmente. Un agosto de 1943, los aliados ocuparon el sur de Italia. Un 6 de junio de 1944 se
se dio el día D, que esto lo llamaban como una tipo clave, las tropas británicas y las canadienses. Ya. Hola, yo soy Dalila Prado y a mí el primer tema que me tocó fueron las conferencias de paz. Estas conferencias fueron realizadas por Roosevelt. En realidad, él fue el que dio el origen para formar la ONU, la cual, le mostraremos aquí, la ONU fue organizada con el fin de que todas las naciones fueran una organización y no hubiera más pleitos como las guerras que han pasado en estos últimos tiempos. El 24 de octubre nació formalmente la Organización de las Naciones Unidas, que está integrada por 5 miembros que tienen derecho de voto. Son Estados Unidos, Francia, la URSS, Inglaterra y China. La función principal de la ONU, ya se le ha comentado anteriormente, es la negociación de los conflictos entre países y la preservación de la paz. Uno de los logros importantes de esta organización fue la publicación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya. El segundo tema que me tocó fue las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, las cuales se dividen en 4. Las consecuencias sociales. La guerra destruyó el tejido social de los países de Europa. Otro es consecuencias políticas. La Segunda Guerra Mundial marcó el fin de un orden mundial, basado en la supremacía de Europa. Cambios territoriales es otro tema. Alemania quedó dividido en 4 zonas de ocupación, al igual que Berlín. Otro de ellos son los países aliados de Alemania. Se convirtieron en países satélites. Esto quiere decir que se dividieron en varios. El último son las consecuencias económicas. La guerra de Europa y de Asia plantearon retos al Gobi. Y es lo que les acabo de presentar. Ya. Bueno, esto es todo de nuestra parte y estas son unas demostraciones gráficas. Espero que les gusten y gracias por ponernos atención.